La semana pasada terminamos de revisar el argumento que de forma inicial el autor presenta, donde Cristo es superior a los ángeles. Y ahora vamos a entrar en un segundo argumento. Recuerden que esta epístola está tratando de mostrar que Cristo es superior a varios de los personajes y de los símbolos que enriquecen el Antiguo Testamento. Ahora vamos al argumento que va más o menos del 3:1 hasta el 4:16, donde Cristo es superior a Moisés y a Josué. Moisés es el gran legislador del Antiguo Testamento, es el hombre al que Dios quiso revelarle la ley, recordando que la ley fue este sistema de mandatos, de decretos de parte de Dios que legislaban a la nación. Y tuvo la tarea Moisés de sacar de la esclavitud de Egipto a la nación y de llevarla por un camino en el desierto. Y aunque la Biblia dice cosas sorprendentes de él, como aquello de que no había un hombre más manso sobre toda la tierra que Moisés, sin embargo Moisés no entra a la tierra prometida, no lidera la entrada a la tierra prometida. Es su aprendiz, es su discípulo Josué quien introduce a esta nación a la tierra prometida, y eso lo tenemos allí relatado para nosotros en el libro de Josué. Entonces, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Josué, de acuerdo a ese argumento. Pero quisiera nuevamente recordarle cuál era el problema con esta audiencia a la que el autor de Hebreos está escribiendo. La tentación a la que los oyentes originales de este libro se estaban enfrentando es que ellos querían volver a la ley. Es decir, una vez que habían escuchado el evangelio, una vez que habían venido a Cristo, ellos estaban siendo tentados a regresar a la ley. ¿Qué era eso? ¿Qué era ese intento? Bueno, que a la salvación querían agregar sacrificios, querían agregar rituales, querían agregar todas estas enseñanzas que de alguna manera eran simbólicas, eran las sombras de la propia ley que Moisés había regresado. ¿Cómo resumo ese volver a la ley? Lo voy a resumir así. Tenían el conocimiento de Cristo, tenían el conocimiento del mensaje del evangelio, pero querían regresar a Moisés. Entonces, cuando el autor de los Hebreos está enfrentando esta tentación, claramente él tiene que llegar al argumento de que Cristo es mejor o mayor que Moisés, para entonces poder explicar por qué no regresar a Moisés. En el pensamiento de los judíos, hablar de Moisés era hablar de la ley, o hablar de la ley era hablar de Moisés. Es decir, en el momento en el que el autor de los Hebreos está escribiendo a la audiencia original, el retorno a la ley representaba un retorno a Moisés, o hablar de Moisés representaba entonces la ley. Así que encontramos que a partir de este pasaje nosotros tenemos tanto una parte expositiva, como ya lo hemos visto, pero la parte exhortativa de este capítulo, de hecho, está en el verso 7 y 8, donde se nos exhorta a escuchar la voz de Dios. Esta es la parte exhortativa de este capítulo, versos 7 y 8. Se nos exhorta a escuchar la voz de Dios y a no ser negligentes como lo fue la nación de Israel en el desierto. Ellos resistieron la voz de Dios, ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, y el autor de los Hebreos toma ese ejemplo negativo. Es un ejemplo negativo el que tenemos en Israel. No tenemos por qué imitar a Israel en cuanto a no escuchar la voz de Dios. Entonces el autor toma ese ejemplo negativo para decirnos: no seamos como los israelitas, o no sean como los israelitas que no oyeron la voz de Dios. Por lo tanto, deducimos que la exhortación que se nos hace en este capítulo es a tener un alto compromiso con Cristo. Y para lograr eso, el autor utiliza dos ejemplos. Lleguemos al primer ejemplo este día: Moisés.
Moisés es un buen ejemplo para nosotros porque él fue un mayordomo fiel en toda la casa de Dios. Solamente voy a llegar al ejemplo positivo. El ejemplo negativo nos lo da Israel. ¿Qué podemos aprender de forma negativa de Israel? Ellos no oyeron la voz de Jehová, su Dios. Y de hecho hay un capítulo muy interesante en la ley, está en el libro de Deuteronomio, es el capítulo 28, dice, si acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces Él te bendecirá. Y hay una lista maravillosa de bendiciones que el pueblo de Israel iba a tener si obedecía al Señor, si escuchaba la voz de Dios y lo obedecía. Pero inmediatamente cuando termina la lista de bendiciones dice, pero acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, Él te maldecirá. Y hay una lista increíble de maldiciones que, por cierto, si usted pusiera en una tabla las bendiciones y las maldiciones, va a encontrar que está más larga la lista de maldiciones que la de bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el capítulo? En el capítulo 3, el autor de los Hebreos está recuperando una imagen que si tú has leído el Antiguo Testamento es vívida para ti. Moisés está liderando a una nación, el lugar donde ellos están es el desierto, ellos están caminando y más o menos Moisés está haciendo esto por 4 décadas. Moisés está siendo fiel a la causa del Señor. Moisés está siendo un fiel mayordomo a la causa del Señor, pero está dirigiendo a un pueblo desobediente, rebelde, que no quiere escuchar la voz de Jehová, su Dios. Entonces, teniendo esa imagen, lleguemos al capítulo 3, versos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Observen algo. Jesucristo es el clímax de la historia redentora y el cumplimiento del Antiguo Testamento. La Biblia puede resumirse en la narración de una historia redentora: creación, caída, cruz y consumación. Pero la parte más alta, el clímax de esa historia redentora, se encuentra en el personaje principal de todas las escrituras, Jesucristo. Y ahora el autor a los Hebreos nuevamente está llamando nuestra atención para que consideremos a este Jesús, para que consideremos a este apóstol, para que consideremos a este sumo sacerdote de nuestra fe, a quien llama fiel. Entonces, permítame revisar en estos versos. Número 1, Cristo es superior a Moisés. Y en esas expresiones que el autor usa, él nos dice por qué razón es que él es superior a Moisés. Vean el por tanto del verso 1, por tanto, y ese por tanto es como una bisagra, está uniendo el capítulo 2 con el capítulo 3. Por tanto, es una frase que está conectando el argumento anterior, el argumento del capítulo 2, con la exhortación moral que hay en este capítulo. A la luz de la gran salvación proporcionada por Cristo, que es lo que habla el capítulo 2, o a la luz de que Jesús ha vencido la muerte y al diablo, es que nosotros deberíamos estar contemplando a Cristo. Por causa de lo que Él ha hecho, por razón de lo que Él ha hecho, porque Él ha vencido al diablo, porque Él ha vencido a la muerte, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, nosotros deberíamos prestar atención a la exhortación de este pasaje. Y entonces el autor surge con una expresión: por tanto, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Él ya ha declarado en el capítulo 2 que no se avergüenza de llamar a quienes lava con su preciosa sangre hermanos. Lo veíamos la semana pasada.
Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, en ese argumento es que el autor dice, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Entonces, Jesús hace a creyentes sus hermanos y nos santifica. Cuando el Señor salva a un pecador, cuando el Señor tiene misericordia de una persona que no tenía ninguna esperanza de salvación, de un irredento, es decir, de alguien que no gozaba de la gracia de Dios, no solamente le da un estatus como una persona salva, sino que logra y alcanza que esa persona sea un hermano para él, y si eso fuera poco, dice que nos santifica, porque somos santos. ¿Se acuerdan la expresión del capítulo 2? El que santifica y los santificados. Esa es la razón por la que entonces Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Pero también, al introducir la expresión santos, podemos reconocer que esta no es la primera ni la última vez que el Nuevo Testamento llama santos a quienes han sido lavados y comprados a precio de sangre. Pero en especial la expresión santos en la epístola a los Hebreos es importante reconocerla, porque lo que el autor tiene en mente nuevamente cuando está hablando de esto es la santidad de los levitas. ¿Se acuerdan del sistema levítico de la adoración en el Antiguo Testamento? Los levitas, los que servían o pertenecían a la tribu de Leví, tenían la idea clara de que el Señor los había santificado para esta tarea sacerdotal. De hecho, la manera como ellos se identificaban en sus mitras era santidad a Jehová. Entonces, el estándar o el estatus que los levitas tenían en medio de la congregación o en medio del pueblo donde ellos vivían es que ellos eran santos. Así que cuando pensamos en que el autor está llamando hermanos santos, él no está pensando en la palabra santo, como posiblemente Pablo escribe en otras cartas y llama a los creyentes santos. El nexo de la santidad a la que el autor de los Hebreos está haciendo mención tiene que ver con ese estándar o con ese estatus del que se esperaba de los levitas en el Antiguo Testamento. Pero detengámonos un poco allí, porque a veces el intento de nuestra carne, cuando enfrentamos el tema de la santidad, el intento de nuestra carne es intentar ser santo, intentar ser santos. Y aunque ciertamente lo hemos dicho muchas veces que la santificación, por un lado, es la obra del Espíritu Santo y por otro lado es la búsqueda activa, intencional del creyente para ser santo, tenemos que reconocer algo en este pasaje. La santidad en este pasaje no es un logro humano. La santidad en este pasaje es un beneficio o es un logro alcanzado por nuestro Señor. Voy a tratar de ejemplificar esto. Es como cuando una persona está a dieta. Ha ido la primera semana, le han dicho nos vemos en 10 días y en 10 días usted tiene que pesar 2 kilos menos. Voy a ser bondadoso. Usted llega a la siguiente cita y cuando sube a la báscula usted trae 2.300 gramos menos. Y entonces el nutriólogo o la nutrióloga le va a decir algo como esto: lo felicito, usted ha hecho un gran esfuerzo. Sí, el mérito es suyo. Cerró su boca, dejó de comer lo que tenía que comer, tomó mucha agua, caminó mucho y hizo todos los aditamentos que tenía que hacer para perder peso. Ese es su logro. Te esforzaste por hacer eso y por eso mereces el aplauso. Y vas a salir y vas a comunicar a cuanta gente tengas enfrente que perdiste 2.310 kilos. Vas a defender esos 10 gramos como si fueran una gran tonelada. ¿Ves? Porque es tu logro humano.
es tu logro humano. Pero voy a pensar en otro esquema donde una persona pudiera perder peso sin hacer nada. Una persona es diabética, pero no sabe que es diabética. Y entonces en esa primera etapa de la enfermedad pierde 8 kilos. Y cuando la gente le pregunta, ¿qué estás haciendo para? Estoy haciendo una gran dieta. No la está haciendo, no es verdad. Él está perdiendo peso porque la glucosa está consumiendo proteína. Él no está haciendo nada absolutamente para tener el mérito de esa pérdida de peso. ¿Lo ven? Hay una diferencia. Una cosa es que tú hagas tu esfuerzo para perder peso y otra cosa es que de manera externa tú estás perdiendo peso a través de un proceso de una enfermedad a la que posiblemente no sabes que tienes esta enfermedad. Es lo mismo que está pasando en este pasaje. Tú no eres santo porque estás ayunando más que otro. Tú no eres santo porque estás leyendo 3 veces la Biblia durante el año. Tú no eres santo porque estás memorizando un capítulo de la Biblia por semana. Tú no eres santo porque te sabes 300 coritos. Tú no eres santo porque evangelizas 20 personas cada semana. Eres santo porque Cristo te hizo santo. Eres santo porque el sumo sacerdote murió por ti en la cruz y por eso el autor a los Hebreos está diciendo, por tanto, hermanos santos, por la obra del sumo sacerdote es que nosotros podemos ser identificados como santos. Me encanta en Hechos capítulo 9 cuando Ananías, y bueno, me voy a adelantar un poquito, pero me encanta cuando Ananías, después de que el Señor le hable, le dice, ve y ora por Pablo porque me es un instrumento útil. Y él se resiste primero y él dice, Señor, yo he escuchado unas historias muy diferentes a las que tú ahora pretendes que yo quiera. Pero entonces cuando el Espíritu Santo trae convicción a la vida de Ananías y él llega a donde Pablo está, me encanta esta expresión, hermano Saulo. Y si eso fuera como una caricatura, yo le pondría un montón de signos de interrogación, exclamación, gatitos ahí a la caricatura de Ananías. Acaba de decir que es un perverso, que es un sicario, que es un matacreyentes. Y ahora resulta que lo está llamando hermano. ¿Por qué lo está llamando hermano? Porque el Cristo que salvó a Ananías, salvó a Pablo también y lo está mandando y le está diciendo, es tu hermano. Lo mismo está sucediendo en este pasaje. El autor está comunicando que los oyentes y nosotros somos hermanos y somos santos como un beneficio del sacrificio de nuestro Señor. Es decir, gracias al ministerio de Cristo como sumo sacerdote, es que podemos recibir ese estatus de ser hermanos santos. Y luego vean, el llamamiento celestial se refiere a los propósitos de Dios para nuestra salvación. El ser llamados de manera celestial se refiere a que Dios tiene propósitos firmes al salvarte. No solo al salvarte de forma personal, debemos de recordar que cuando la Biblia nos habla de salvación, no solamente habla de salvación personal, habla de salvación cósmica. Dios va a redimir todo este mundo. La Biblia comienza con la creación en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22 con una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, cuando pensamos en salvación, no solo pensamos en mi salvación personal, en la salvación de mi familia, en la salvación de mis amigos, pensamos en una salvación cósmica. El Señor va a tener una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Y en ese proceso de salvación, Dios va a cumplir propósitos en nuestras vidas. Propósitos inimaginables. Posiblemente cuando tú y yo no éramos creyentes, no nos imaginaríamos que estaríamos un domingo como este en la casa del Señor adorándole y buscándole. Posiblemente no nos imaginaríamos que estaríamos leyendo las escrituras. A lo mejor ni leías a Condorito o a Memín Pingüín cuando no tenías al Señor. Mucho menos pensar en leer la Biblia.
¿Lo ves? A lo mejor nunca fuiste un buen estudiante, a lo mejor nunca fuiste bueno memorizando mientras estabas caminando en la educación, en la primaria, en la secundaria, pero de repente ahora te encuentras estudiando las escrituras. Bueno, ¿por qué está pasando eso? Porque la salvación tiene propósitos en nuestras vidas que no son meramente temporales. ¿Usted se acuerda cuando íbamos a hacer un examen de estos de biología, sociales o naturales y que teníamos que aprender un montón de cosas, de conceptos y nos los aprendíamos de machete, ¿no? Porque si fallábamos en poner el punto o la coma, entonces la respuesta era incorrecta. Sí, el problema es que salíamos del examen y olvidábamos la coma, el punto y hasta el concepto completo. Pero ahora llegamos a Cristo y comenzamos a saborear los deleites de la palabra, comenzamos a encontrarnos que se repiten una y otra vez a lo largo de todas las escrituras, estamos meditando en ellos. Nadie nos tiene que obligar a aprendernos nada porque encontramos un gran deleite. ¿Qué es esto? Los propósitos de Dios están caminando en tu vida. Entonces, en este llamamiento celestial, quiero que usted pueda apreciar algo. El mundo en el que tú y yo vivimos, la cultura en la que tú y yo vivimos, habla mucho de encontrar o de redescubrir o de descubrir o de producir la mejor versión de ti mismo. Ve por la mejor versión de ti mismo. No, el evangelio no va por la mejor versión de ti mismo. El evangelio te transforma. Dios no está buscando la mejor versión de ti y de mí, porque seguramente la mejor versión de ti y de mí será una versión pecaminosa, será una versión orgullosa, soberbia, ególatra, hedonista. Lo que Dios está buscando con el evangelio es realmente transformar tu vida, cambiar tu vida, eliminar el pecado con el cual tú has luchado y bregado por décadas y que no has podido hacer nada con él. Es sorprendente cuando puedes mirar hacia atrás y darte cuenta que el pecado nunca es menor, siempre está en aumento, siempre está creciendo, hasta que un día Cristo nos encuentra, Cristo nos rescata y Cristo nos libera completamente, es decir, nos transforma. Lo que antes nos esclavizaba, ahora Cristo nos rescata y nos lleva adelante a través de propósitos gloriosos en sus vidas. Así que la razón de escribir del autor a los Hebreos es que la iglesia verdadera se compone de creyentes genuinos. La iglesia verdadera está compuesta de creyentes genuinos. ¿Por qué tenemos que repetir esto una y otra vez? Bueno, porque entonces el autor está diciendo, porque entonces lo que el autor nos está diciendo es, hermanos santos, han recibido un llamamiento celestial, así que tenemos que pensar que esta es la manera como una iglesia se compone, de hermanos que son santos y de hombres y de mujeres que han recibido un llamamiento celestial. ¿Cómo es ese llamamiento? Siempre es efectivo. El llamamiento de Dios hacia nuestras vidas siempre es efectivo, no está carente de poder. No está carente de gracia. Cuando Dios llama a un pecador, ese llamamiento es absolutamente poderoso, absolutamente lleno de gracia y de perdón. No es un llamamiento chafa, es un llamamiento que tiene todos los aditamentos porque Dios mismo lo ha dado. De hecho, la forma como Dios llama es de manera externa y de manera interna. Para que Dios haga un llamado externo a una persona, se necesita a alguien predicando el evangelio. Tú tienes a alguien en la calle predicando el evangelio, en un parque, está tocando la puerta queriendo compartir el mensaje del evangelio. Es un predicador que está visitando la iglesia, es un maestro de las escrituras que está en un salón de clase o en un auditorio dando una clase, hablando algo acerca de Cristo. Bueno, la gente que te está escuchando está siendo llamada externamente a escuchar el evangelio. Externamente. Si tú estás aquí esta mañana, externamente el Señor te está hablando a través de mí.
Bueno, pero eso es el llamado externo solamente que Dios hace. El segundo tipo de llamado que Dios hace es un llamado interno. Y cuando Dios llama internamente a un pecador, lo hace con todo su poder, lo hace con toda su gracia, lo hace con toda su misericordia, de tal manera que ese llamado siempre será eficaz, siempre será efectivo, siempre será transformador. Y por eso es que el autor a los Hebreos está entendiendo que la iglesia verdadera se constituye de creyentes genuinos, que genuinamente fueron llamados por el Señor de manera interna. ¿Cuál es el problema de la iglesia en nuestros días? Bueno, el problema puede ser que muchas personas han recibido el llamado externo de Dios y lo confunden con el llamado interno. Es decir, fueron a una predicación, dijeron algo como esto: se siente bonito, voy a regresar el próximo domingo. Regresaron el siguiente domingo y vuelven a decir, se siente bonito. Entonces es gente que está viniendo domingo tras domingo por su dosis de sentirse bonito. A ver si te queda claro. Es como el marihuano que ocupa hacer su pase para sentirse bien. Sí, pero curiosamente tú te das cuenta de algo. Cuando el evangelio llega a pecadores, no es para sentirte bonito, es para sentirte muy incómodo y muy desgraciado y muy miserable, porque finalmente has entendido que eres un pecador que necesitas a un Salvador. Y principalmente eso no es un sentimiento bonito al principio. Llega a ser bonito cuando entiendes el evangelio, pero al principio es un sentimiento de dolor. Al principio es un sentimiento de mucha agonía y de mucha desesperación, porque entiendes que has estado caminando en dirección opuesta a tu Salvador no sé por cuántos años. Entonces el problema que tenemos el día de hoy, como lo tenía el autor de los Hebreos el día en el que estaba escribiendo, es que él está escribiendo esta epístola a una comunidad mixta, a una comunidad que ha llegado a recibir el llamado interno de parte de Dios a su vida y que son salvos genuinamente. Pero en esa misma comunidad hay otras personas que solamente fueron llamadas externamente y que están allí en la congregación local, pero no han sido realmente salvos. Vean la seguridad que él tiene para llamar a estos creyentes genuinos, porque él puede entender que se han arrepentido, que tienen la fe de Dios, que por la sangre bendita del Cordero ellos realmente han sido limpios, y porque sabe que los eternos propósitos de Dios se están cumpliendo. Entonces, a ese grupo en especial, a esos creyentes genuinos, a esos hermanos santos, a esos que han recibido el llamamiento espiritual de Dios, les dice: consideren a Jesús. Consideren a Jesús. La palabra considerar allí es kataneo, que significa fija tus pensamientos en Jesús. Fija tus pensamientos en Jesús. Presta una atención completa a Jesús. Presta una atención completa a Jesús. Observa diligentemente a Jesús. Estas son las tres maneras en que kataneo puede traducirse. Fija tus pensamientos en Jesús, presta atención completa a Jesús, observa diligentemente a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que él quiere lograr en nosotros? Él quiere lograr que Jesús sea el centro de nuestros pensamientos y de nuestra meditación. Jesús debe ser el centro de nuestros pensamientos y de nuestra meditación. En otras palabras, esto debe provocar o producir en nosotros que nosotros como hermanos santos y como llamados celestialmente tengamos una cosmovisión cristiana. Pensemos como Jesús, vivamos como Jesús. Nuestra mente sea una mente transformada por Jesús. Así que nuestra contemplación de Jesús debe ser una mirada cuidadosa
a lo que las escrituras nos testifican de él. ¿Dónde es que yo debería llegar para conocer a este Jesús del que el autor a los Hebreos está hablando? Yo debería llegar a la Biblia. Cuando usted quiere cocinar bien, va y compra un libro o un recetario, o va a YouTube y escucha a doña, pues hay un montón, ¿no? La de preferencia, para no promocionar a nadie, ¿verdad? Pero ahí le van a decir tal cantidad pero sabes específicamente dónde ir a buscar lo que tú estás queriendo conocer o lo que tú estás queriendo lograr. Cuando pensamos en tener una mente o una cosmovisión o contemplar o meditar en Cristo, hay un solo lugar al que podemos ir para obtener la información necesaria, y esa es la Biblia. ¿Quieres más de Cristo? ¿Quieres conocer más de Cristo? Tienes que ir a las Escrituras. El doctor Albert Mohler dice, el autor de Hebreos nos recuerda que el axioma fundamental para la vida de pensamiento intelectual del creyente es Jesucristo. Él no es simplemente el autor y consumador de nuestra fe, citando Hebreos 12. Él es el autor y el consumador de nuestros pensamientos también, considerando que Jesús debería animar los patrones intelectuales de todos los creyentes y recalibrar una cosmovisión bíblica. Escuchen lo que Mohler dice: no solo es el autor y consumador de la fe, también es el autor y el consumador de nuestro pensamiento. Es decir, él debe recalibrar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo nuestra manera de pensar va a ser recalibrada si jamás vamos a las Escrituras? Bueno, tenemos que ir y mirar las Escrituras. Y entonces el autor de los Hebreos dice, hay algo en lo que tenemos que ser recalibrados. Hay algo en lo que nosotros tenemos que entender acerca de la persona de Cristo, y es que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y de momento esa palabra apóstol nos brinca porque es la única ocasión en la que el Nuevo Testamento habla de Jesús como apóstol. Habla del apóstol Pablo, habla del apóstol Juan. Tenemos este colegio apostólico de 12 hombres que sirvieron con ese rango, con ese título, apóstoles. 12 con Judas, pero él fue infiel a la causa del Señor. Luego viene Matías en la búsqueda de reemplazar a Judas. Pero luego vemos que el Nuevo Testamento llama apóstol también a otras personas, entre ellos el más grande de esos, Pablo, lógicamente. Pero esta es la única ocasión en las Escrituras a las que se señala a Jesús como el apóstol. Una mejor traducción de esta expresión sería el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. El apóstol y el sumo sacerdote de la fe que profesamos, de la fe que creímos. Bueno, ¿a qué se refiere la palabra apóstol aquí? Se refiere a uno enviado por el Padre. En ese sentido, entonces, Jesús fue el hombre, el enviado del Padre a la tierra con una misión. Él trajo un mensaje especial. Él trajo una misión que debía cumplirse en cabalidad. Jesús afirmó en esa misión que él debería obedecer al Padre en todo. Entonces, como apóstol, él es el enviado de Dios. Como apóstol, él es el enviado de Dios a esta tierra con una misión específica: morir, llevar todo el pecado de la humanidad, morir, beber la copa de la ira de Dios, expiarnos en la cruz, hacer su propiciación para que entonces Él, llevando nuestro pecado, nos pudiera dar toda la justicia de Dios solo en su persona y solo en su obra. Entonces, de esta manera, Él es el apóstol de la salvación.
Es decir, gracias a que Él asumió la posición de ser el enviado de Dios y de convertirse en el apóstol de la salvación, es que tú y yo podemos gozar de esa salvación. Pero luego el autor dice por segunda ocasión en la carta que Él es el sumo sacerdote. Y estoy siendo enfático porque la semana pasada dije que hay 17 menciones del sumo sacerdote en esta carta. Estoy siendo enfático que esta es la segunda, porque esta es la imagen más grande que el autor tiene, que el autor de los Hebreos tiene de Cristo, el sumo sacerdote. Y van a darse cuenta cómo es que distribuyó la imagen del sumo sacerdote a lo largo de toda la epístola para sostener su tesis original. Necesitábamos a un sumo sacerdote muriendo por nosotros en la cruz, propiciándonos para poder recibir la salvación de Dios en nuestras vidas. Vean Juan 6:38. Vean cómo la Biblia sostiene la tesis de Hebreos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué vino a hacer el Señor a la tierra? Cumplir la voluntad. ¿De quién? Del que lo envió. Entonces Jesús es el enviado de alguien más. Es el enviado del Padre. Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Jesús ya ha resucitado, ¿se acuerdan? Juan 20. Él ya ha resucitado, está llegando a donde los apóstoles están reunidos. Les dice paz a vosotros, el shalom del Antiguo Testamento. Y entonces los sorprende con esta expresión: como el Padre me envió, así también yo los envío. Entonces, ¿qué pudiéramos decir en conclusión de ese pasaje? Jesús es el enviado del Padre. Nosotros somos los enviados ¿de quién? De Jesús, el apóstol de la salvación. Luego vean en Hebreos 10:9-10. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Otra vez, en la evidencia interna de la epístola de los Hebreos: yo he venido para hacer tu voluntad. Está el Hijo declarando esto: yo he venido para hacer tu voluntad, Padre. Entonces Él es el apóstol, Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. De nuestra fe. Ahora, la palabra fe ahí no es pistis. No es esta palabra pistis, se repite muchas veces en el Nuevo Testamento cuando habla de fe, para hablar de la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. Y usted va a encontrar que en algunas ocasiones, incluso en esta misma epístola, cuando se habla de fe, lo que se intuye es la fidelidad con la que esos hombres vivieron para el Señor. De hecho, es el concepto más amplio que hay de la fe en el Nuevo Testamento. No es algo místico, no es un salto al vacío, no es creer de forma emocional en algo que se nos dice. Fe es fidelidad al Señor, es una vida de fidelidad al Señor, de confiar en sus promesas, de creer en sus promesas. Es lo que se nos dice en el capítulo 11 acerca de la galería de estos hombres. Todos murieron sin recibir la palabra, pero creyeron lo que Dios les había dicho y por eso fueron fieles a Él. Pero en este pasaje, cuando está hablando de la fe que profesamos, el sustantivo aquí nos habla de la verdad y del contenido de la fe cristiana. Entonces, fe aquí no es fidelidad al Señor. Fe aquí tiene que ver con la verdad y el contenido de la fe cristiana. La mejor manera de ilustrar esto es cuando Judas escribe la epístola. Judas dice ahí en el verso 3: había querido escribirles acerca de vuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros para que contendéis
ardientemente por la fe. Fe ahí tampoco es pistis, no es fidelidad al Señor, porque sería ilógica la idea de Judas. Entonces lo que Judas está haciendo es usar el mismo sustantivo que Hebreos usa, homología. Y este sustantivo indica la verdad y el contenido de la fe cristiana, es decir, la doctrina cristiana en la que ellos habían creído. Entonces dice, él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Qué es fe ahí? Del contenido de la doctrina cristiana, de la verdad en la que hemos creído. Pero hay algo en especial en este sustantivo. Fe tiene un sentido de urgencia y habla de creer lo mismo. Tiene un sentido de urgencia y habla aquí de creer en lo mismo. Entonces el llamado del autor es, quiere que los que están ahí congregados en esa iglesia local crean lo mismo. Ahora vuelvo a decir lo mismo, contexto, contexto y contexto. Algunos allí realmente creían que Cristo era el apóstol y el sumo sacerdote de la fe, pero algunos allí estaban queriendo regresar a la ley, estaban queriendo regresar a Moisés. Y entonces lo que el autor quiere es como simbrarlos y decir, todos necesitamos creer en lo mismo, todos. Entonces vean la progresión en la epístola. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Qué es fe ahí? Lo mismo, es el mismo sustantivo, una misma manera de creer, una misma profesión en Cristo. Él es el Salvador, Él es el sumo sacerdote, Él está sentado a la diestra de Dios, está gobernando con el poder de su palabra y está intercediendo por nosotros todos los días. Esta es la forma como el autor de los Hebreos quiere que pensemos acerca de Cristo. Véanlo en el 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que han sido llamados, es decir, han recibido el llamamiento celestial. Véanlo en el 10:23. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuál es la fe? La misma que tiene en toda la carta. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe. Es decir, murieron creyendo que Cristo era el Salvador y el sumo sacerdote, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando, otra manera de decirlo, profesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Véanlo en el 11:16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. ¿Cómo dice Hebreos 3 que es nuestro llamamiento? ¿Un llamamiento qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El capítulo 2 dice que no se avergüenza de que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero ahora vemos que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Contexto, hermanos, contexto. Y vamos entendiendo que el autor tiene una idea que está defendiendo. Entonces Jesús fue fiel. ¿A quién? A quien lo designó como apóstol. Jesús fue fiel a quien lo envió a la tierra para ser el apóstol de la salvación y para ser el sumo sacerdote nuestro en el Calvario. ¿Y cuál es el comparativo que el autor quiere usar? No tiene mejor comparativo que Moisés, porque él quiere mostrar que Cristo es mejor y más superior que Moisés, y por esa razón dice
que Jesús fue fiel a quien lo designó, de la misma manera que Moisés fue fiel como miembro o como mayordomo del pueblo de Dios. Final del capítulo 2. Entonces pasamos a la segunda razón de nuestro mensaje. No solamente Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al ministerio de Moisés. Así que el autor pasa a contrastar a Cristo con Moisés para enfatizar la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre la ley y sobre el antiguo pacto. Ahora hay que entender algo. El antiguo pacto es considerado, o el Antiguo Testamento es considerado, el legado de Moisés a su pueblo. ¿Qué legó Moisés? Legó la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero ¿cómo Moisés pudo escribir Génesis si no estaba ahí, si no fue testigo? Bueno, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque recibió la revelación de Dios para escribir, como si hubiera estado viendo eso, siendo un testigo ocular de eso. Y bueno, y algunos todavía se preguntan y cuestionan, ¿cómo es que Moisés muere unos capítulos antes de que Deuteronomio deja de ser escrito? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Hay como 2 capítulos, Moisés ya se nos relató la muerte y Deuteronomio sigue andando. Bueno, hay 2 maneras de explicar. ¿Alguien más lo terminó? ¿O hay otra manera de explicarlo? Dios le reveló lo que iba a escribir después de su muerte. ¿Cómo lo hizo con el libro de Génesis? Dios le reveló algo que él no había vivido y que él no había estado allí. Fin del asunto, hermanos. Dejemos de pelear con esas situaciones. Pero entonces vean lo que el escritor a los Hebreos está diciendo del verso 3 al 6. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces Moisés actuó realmente como el mayordomo principal sobre la nación de Israel. Cuando la nación de Israel tenían que pensar en el gran legislador, en el gran fundador, en la gran sombrilla sobre la que todos se cobijan cuando está lloviendo, entonces su pensamiento rápidamente iba a Moisés. La casa en ese pasaje, la casa en la que Moisés fue fiel, no está hablando del tabernáculo. La casa en la que Moisés fue fiel fue la nación de Israel. Mientras la nación de Israel estuvo bajo el liderazgo de Moisés, es que se puede decir que él fue un fiel mayordomo de esta casa. Pero Cristo apunta a ser el constructor de su casa, es decir, de nosotros, porque el autor enfatiza esto, y la casa somos nosotros. Entonces, Cristo apunta a ser el constructor de esa casa. Y si Cristo es el constructor de esa casa, entonces el argumento del capítulo 1 sigue siendo defendido. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Si Él está construyendo un pueblo, si Él está comprando ese pueblo a través de su sangre, entonces Cristo es Dios. Ahora vean lo que dice el Antiguo Testamento, como primer libro de Samuel y primer libro de Crónicas testifica de ello. Primero de Samuel 2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Primer libro de Crónicas 17:14. Sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. ¿Cuál descendiente de David permaneció para siempre? Ninguno, todos murieron.
Entonces, ¿quién es el único descendiente que tiene una casa eterna y que tiene un trono eterno? Nuestro Señor. David murió, Salomón murió, y si usted sigue la grande estela de reyes, todos murieron. Algunos más jóvenes, otros más ancianos, pero todos murieron. Pero Cristo es eterno. Entonces vean cómo es que estos pasajes, si los estudiamos dentro del contexto, pudiera estar hablando de un rey directamente en el tiempo en el que Samuel y Crónicas está siendo escrito. Pero cuando tú lees estas palabras, casa duradera, trono eterno, ninguno de ellos lo tuvo. Así que comenzamos a ver cómo es que incluso en el vocabulario del Antiguo Testamento el personaje central es Cristo. Así que como ser humano y sumo sacerdote, Él fue fiel a Dios. Cristo fue fiel a Dios. Y como hijo divino, es el creador y el constructor de su casa. Entonces vean la divinidad y vean la humanidad de Cristo. Vean su divinidad y su humanidad. Como ser humano fue un fiel sumo sacerdote a Dios. Como hijo divino es el creador y el constructor de su casa. Tengan misericordia de ese niño. Puede ser que algún día sus pulmones nos sorprendan y cante o sea un predicador. Sean visionarios. No se amarguen cuando llora un niño. Sean visionarios. La casa aquí entonces es identificada como el pueblo de Dios. Pero esa casa tuvo que ser construida por alguien. Así que en ese sentido, Cristo es el arquitecto de Dios para construir su casa. Y mientras Moisés simplemente fue un siervo de la casa, Cristo es el arquitecto que está construyendo su casa. ¿Ven cómo el autor comienza entonces a desplegar por qué razones que es más, que es superior a Moisés? Ahora, la palabra siervo aquí, la palabra siervo aquí no es doulos. Doulos es esta, otra vez, al igual que como expliqué ahorita con fe, doulos es la palabra que más se repite para hablar de un siervo en el Nuevo Testamento. Pero la palabra siervo aquí no es doulos, es decir, no designa a una persona que es un siervo por amor de la causa del reino. La palabra siervo aquí expresa a alguien que ocupa un puesto de nobleza bajo la autoridad de quien lo nombró. Siervo aquí es alguien que ocupa un puesto de nobleza, pero bajo la autoridad de quien lo nombró. Entonces Moisés fue un siervo en la casa de Dios. ¿Quién lo nombró? Dios. Dios nombró a Moisés. ¿De dónde venía la autoridad de Moisés? De Dios. No sé si usted es observador de estos pequeños detalles, pero cuando Moisés sube a la zarza que está ardiendo, Moisés llevaba una vara y esa vara se nos dice que era la vara de Moisés. Pero cuando él regresa del evento de la zarza ardiendo, ya no es la vara de Moisés. Éxodo nos dice que es la vara de Dios. Es esa vara, con esa vara, Moisés entra a Egipto y hace cosas que la vara de Moisés nunca podría haber imaginado hacer. ¿Cierto? Pero la vara de Dios sí lo podía hacer. ¿Lo ven? Entonces, Moisés como siervo fiel es alguien que está ocupando un puesto de nobleza, pero está bajo la autoridad de quien lo mandó. Ahora, Cristo como un siervo, sucede lo mismo, es el enviado del Padre, es el apóstol y él está obrando bajo la autoridad de quien lo envió. Así que esa posición no nos habla de esclavitud, nos habla de una posición de dignidad y de libertad. Y Números 12, que es el pasaje que leímos en nuestra lectura, es el testimonio de Moisés como siervo, donde fue reconocido como mayordomo fiel. Vean que ahí en el verso 8 de Números 12
se nos dice que él hablaba cara a cara con Dios. Bueno, esa no es la posición de un esclavo, hablar directamente con Dios. Y entendemos que la expresión, porque no, el Antiguo Testamento no nos deja con la duda, entendemos que lo que Dios vio, lo que Moisés vio, perdón, en esa expresión fue la espalda o la sombra de Dios. Esa expresión cara a cara no es que literalmente, como yo ver aquí a Benjamín y que puedo decir, vi a Benjamín cara a cara, pero nos da esa idea. Bueno, el simple hecho de haber visto la gloria de Dios como Moisés la vio es un privilegio que nadie jamás tuvo en el Antiguo Testamento. Entonces dice ahí en Números 12, bueno, mientras a otros les habló por acertijos, mientras a otros les habló por visiones, a Moisés le habló cara a cara. Nomás con eso ya deberíamos entender el alto valor que Moisés tenía entonces para Dios, porque Dios está testificando esto. Pero vean este pasaje que escribe Moisés en Deuteronomio 18. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, es decir, un ser humano, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién es? Jesús. Jesús es ese profeta. Era un hombre como Moisés. El Antiguo Testamento entonces está dando testimonio de uno mayor que Moisés. Moisés, como el más grande ministro de la ley, apuntó a Cristo. El Antiguo Testamento está dando testimonio de alguien mayor entonces que él. Moisés, como el más grande ministro de esta ley, está diciendo: se trata de Cristo. Así que su fidelidad, la fidelidad de Moisés, consistió en comunicar fielmente a la nación todas las revelaciones que Dios le concedió. Es decir, Moisés no se quedó con nada para él, todo lo compartió fielmente a la casa del Señor. Entonces llegamos a las palabras de Jesús en Juan 5, verso 46. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? ¿Lo ven? Están los maestros de la ley, están los fariseos, está esta nación incrédula cuestionando el ministerio de Jesús, y ellos se están jactando de que siguen a Moisés. Y cuando ellos se están jactando de que siguen a Moisés, entonces Jesús les dice: si ustedes creyeran a Moisés, entonces las cosas que Moisés dijo de mí, las creerían también. Esto me recuerda a una historia que leí ya hace unos años atrás de Billy Graham. Estaba volando del este al oeste de los Estados Unidos, y cuando sube al avión para hacer este viaje, el piloto lo presenta y el piloto dice por el micrófono: el gran evangelista Billy Graham está con nosotros. Y entonces se levanta una persona que estaba un poco alcoholizada en alguna de los asientos y busca ir al frente hacia donde estaba Billy Graham y le dice algo así en inglés como: give me five, ¿no? Estira tus 5 dedos, chócala. Y entonces el hombre le dice a Billy Graham: yo soy un convertido tuyo. Y Billy Graham se queda callado y le dice: yo creo que sí eres uno mío, no de Cristo, pero mío sí, porque por lo que veo, por lo que huelo y por lo que tú hablas, eres un convertido de Billy Graham.
Entonces es más o menos lo que Jesús está haciendo en este pasaje. Ustedes siguen a Moisés, pero no entienden que Moisés habló de mí. Si obedecieran realmente a Moisés, las palabras que yo digo fueran una realidad para sus vidas. Entonces aquí Hebreos afirma la filiación divina de Cristo. Afirma esa filiación divina que Cristo tiene con el Padre. Él es el creador, Él es el redentor de su pueblo. Y esa filiación es más grande que la servidumbre de Moisés sobre la casa de Israel. Y llegamos a la última expresión. Una expresión que se repite varias veces en Hebreos. Y una expresión que si yo la digo sin el contexto dice algo que no dice. Entonces voy a leer la parte B del verso 6. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Cuál es la confianza de los hebreos? ¿Cuál es la profesión de los hebreos? ¿Cuál es la confesión de los hebreos? Que Cristo es el Salvador, que Cristo es el sumo sacerdote, que Él está sentado en el trono, que está intercediendo por nosotros, que desde allí Él gobierna con el poder de su palabra. Entonces, realmente esta expresión en el contexto nos llama a aferrarnos a la fe cristiana. Nos está comunicando, aférrate a lo que ya creíste, aférrate a la fe cristiana, aférrate al cuerpo de doctrina, aférrate a lo que has escuchado y has creído. El problema es ese sí que tenemos al principio. Y las veces que el autor de los Hebreos usa esos sí condicionales, tenemos que ser muy cuidadosos, porque tenemos que observarlos en el contexto de la epístola. Dado que esta epístola nos da el testimonio una y otra vez de nuestra seguridad eterna en la persona de Cristo, tenemos que ser muy cuidadosos con lo sí condicional. Mira, Hebreos, como ningún otro libro del Nuevo Testamento, declara la suficiencia de Cristo en su obra salvífica. Por eso es que el verso 1 comienza diciendo: hermanos santos, llamados celestialmente, que han escuchado el llamamiento celestial. Es decir, nos indica que la iglesia está formada por creyentes que perseverarán con una fe auténtica. ¿Por qué van a perseverar con una fe auténtica? Porque son hermanos. ¿Quién los hizo hermanos? Dígame. Cristo. ¿Quién los hizo santos? Cristo. ¿Quién los llamó celestialmente? El Señor. ¿Por qué nosotros erramos en esto? Ahí le va. Llega una persona aquí y nuestra manera de saludarlo no sabemos ni qué onda. Hermano. No se ría, es una realidad. A mí me han invitado a veces y me dicen, vamos a compartirle a fulana, pues vamos. Y cuando me lo presentan me dice, es el hermano Tomás. Y yo digo, pues que no me trajiste para que le explicara el evangelio, pero tú ya lo estás llamando hermanos, ¿verdad? O sea, tú ya le diste el título. Bueno, nomás el autor nos recuerda algo. No es la iglesia la que da el título de hermandad. No es la iglesia la que santifica. Y no es la iglesia la que llama efectivamente a un pecador a la salvación. ¿Quién lo hace? Solo Cristo. Entonces, si Cristo hace esto, Cristo va a hacer todo lo necesario para sostener a ese hermano, para seguir santificando a ese hermano, porque solo Él llamó celestialmente a ese hermano. Entonces tenemos una trifulca porque hemos querido ayudar a personas a que se sientan bien, llamándolos hermanos cuando no son hermanos. Ni a primos llegan, para que lo entiendan. ¿Lo ve? Ni a primos llegan, pero ya les llamamos hermanos. Entonces dice el autor a los hebreos: la iglesia está formada por creyentes que van a perseverar con una fe auténtica.
El tiempo presente y condicional de este sí indica que estas personas ya pertenecen a Dios. El sí condicional en un tiempo presente y en una forma condicional allí indica que esta gente de la que el autor está diciendo van a retener la fe y van a perseverar, no tienen duda, son salvos. ¿Por qué son salvos? Porque el Señor los salvó. Entonces, el autor no está usando el tiempo futuro, no dice si van a perseverar en el futuro. Está asumiendo que porque la causa del Señor los salvó y los rescató, estos ya pertenecen al pueblo de Dios y van a perseverar. ¿Cuál es el contexto nuevamente de la carta? Moisés y Israel. Moisés fue ¿qué? Fue fiel, perseveró fielmente, pero Israel, como vamos a ver en el resto del pasaje, fue infiel a Dios. Fue infiel a Dios. Entonces vean el contexto. En el contexto se nos está diciendo que hubo quien perseveró, que hubo quien fue fiel a Dios. Hermanos, déjenme recordarle algo. Nuestras obras no nos salvan. No es que vamos a ser salvos por obras. Nuestras obras no nos salvan. Saque ese chip de su mente. Tus obras no te salvan. Regalar tamales no te salva. Regalar atole tampoco te salva. Ay, es que el hermano fue y regaló tortas. Si 3,000 tortas regalas, no te alcanza ni para medio llegar al cielo. No te alcanza. Tus obras no te salvan. Nuestras obras no nos salvan. Segunda cosa que tienes que entender es: no nos mantenemos salvos. Es que te tienes que mantener salvo. No nos mantenemos salvos porque nosotros no alcanzamos la salvación. ¿Quién nos mantiene salvos? Cristo. Porque si nos mantenemos salvos, entonces vas a llegar rápidamente a un evangelio de obras. Tengo que orar tanto para ser salvo, tengo que ayunar tantos días del año para ser salvos, tengo que evangelizar a tantos para ser salvos, y vamos a ir cayendo en una religión de obras. Esto solo lo puede hacer Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo a la diestra de Dios Padre? ¿Se acuerdan qué está haciendo en el contexto de la carta? Está intercediendo. ¿Por quién está intercediendo? Por nosotros. Está rogando al Padre por ti y por mí. Así que eso nos llama a aferrarnos a nuestra confianza y a retener nuestra gloria en el evangelio y en el Señor. Retener aquí no habla de cómo ser salvos o de cómo permanecer salvos. No habla de eso. ¿De qué está hablando el contexto? De aquellos que quieren volver a los rituales levíticos para añadir algo a las obras de su salvación. Esos que quieren volver al diseño de los rituales levíticos para añadir algo a la salvación, realmente nunca fueron parte de la casa de Dios. Esos que quieren retornar a Moisés, esos que quieren decir, pero es que hay que agregar estos sacrificios a Moisés, realmente ellos nunca pertenecieron a la casa de Dios. Entonces, el uso condicional de la carta nos ayuda a entender claramente esta, como las próximas sentencias condicionales que vamos a encontrar. Si perduran hasta el final, demuestran que pertenecen a la casa de Dios. Si perduran hasta el final, demuestran que pertenecen a la casa de Dios. Pero este verso puede desequilibrar a muchos. Este verso puede desequilibrar a muchos en su fe por Dios, y por eso tenemos que ponerlo en balance. Por un lado está la doctrina de la gracia, que nos permite entender la obra de Dios, pero esa doctrina de la gracia no minimiza la responsabilidad personal, no minimiza tu responsabilidad personal, ni minimiza el hecho de que nosotros debemos rendir cuentas a otras personas de nuestra salud espiritual y de cómo andamos en el Señor. Cuando pones esto en balanza,
entonces puedes reconocer que la fidelidad a Dios se evidencia a través de una fe genuina. A través de una fe genuina. Así que el pueblo del Señor siempre se aferrará a su confianza en Cristo. La casa del Señor, el pueblo del Señor, siempre se va a aferrar a su confianza en Cristo. Esta condición les dice a los lectores que hay una manera como pueden comprobar si realmente pertenecen a Dios. ¿Cuál es esa manera? Perseverar. Entonces lo puedes poner en esta situación, así como un versus o como un en contra. Somos salvos porque perseveramos versus perseveramos porque somos salvos. Y te presentan dos maneras de interpretar la fe. Te presentan dos maneras de interpretar este pasaje. Pero a la luz del pasaje realmente es que perseveramos porque somos salvos. Es decir, la evidencia de nuestra salvación, la evidencia de nuestra fidelidad, la forma como un auténtico creyente demuestra que es salvo es porque va a perseverar a la larga, no porque sabe coritos. A ver, ¿a cuántas personas tú conoces que cantaban coritos hace 30 años y ahorita cantan Shakira? ¿A cuántos conoces? Pero cuando cantaban los de Manuel Bonilla y los de Marcos Witt decíamos, wow, que son verdaderos cristianos. Sí, pero ahorita cantan otras cosas. Entonces vean la confusión que tenemos porque pensamos que porque alguien se ve piadoso es salvo. Mi hermano, necesitas mucho más tiempo para saber si esa persona realmente es salvo. Y lo que va a demostrar la salvación de esa persona no es cuánta Biblia sabe, no es cuántos coritos sabe, sino es su vida de perseverancia en el Señor. Entonces la prueba de una fe genuina es que esa persona va a perseverar. Spurgeon decía acerca de este pasaje: ninguno es verdaderamente de Cristo, sino aquellos que perseveran en la gracia. Los cristianos temporales nunca han sido cristianos reales. Entonces, si conoces a uno de estos que fue cristiano por una temporada de su vida, no lo llames hermano, por favor. Porque él ha demostrado con su propia vida que no es tu hermano. Se escucha radical, ¿no? Así como que, sí, se escucha radical. Pero es que el autor de los Hebreos entra en este pasaje de una manera muy radical. Hermanos santos que han recibido el llamamiento celestial van a perseverar. Entonces, si no perseveraron, olvídate de los coritos que saben, mejor vuélvelo a evangelizar. Compártele de Cristo. No pierdas tu tiempo añorando el pasado. Háblale de Cristo. Entonces, realmente lo que el autor nos está dejando ver es algo muy simple. Dios es quien preserva a sus hermanos y a quien los llamó a ser su casa. Dios es quien preserva. Porque fíjate bien, y aquí es donde la balanza se puede desequilibrar. Si yo le apuesto todo a la perseverancia y yo digo hay que perseverar y hay que hacer esto para perseverar, vuelvo a caer en obras. Entonces, cuando hablo de la perseverancia de los santos, me gusta más decirlo de otra forma: la preservación de los santos. ¿Quién preserva a los santos? El Señor. Él está preservándonos. Cristo y su ministerio sacerdotal nos garantiza nuestra salvación. Y hay tantos pasajes en Hebreos, pero déjenme revisar solamente 3. Hebreos 6, 18, 19. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. ¿Dónde está esta esperanza? En Cristo. Si tu esperanza para perseverar en el Señor está en ti,
entonces tu ancla es una ancla débil, es una ancla que va a perderse en algún momento, pero podemos saber que esa ancla está segura y firme en el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que los llama. ¿Por qué es fiel? Porque su llamamiento es un llamamiento celestial, auténtico, lleno del poder de Dios, no carente del poder de Dios, el cual también lo hará. Es decir, Él va a completar la obra en ti y en mí. Judas 24:25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Y aquel que es qué? Poderoso. Nosotros no somos poderosos, pero Él es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria. Warren Wiersbe comenta: debemos tener confianza no en nosotros mismos, porque estamos propensos a fallar. Antes bien, debemos confiar en Jesucristo, aquel que nunca falla. Por esta confianza en Cristo y por nuestra profesión de fe en Él, tenemos gozo y esperanza. Entonces, mi hermano, si retener esa fe dependiera de ti y de mí, te lo puedo asegurar, vas a perder, porque vas a fallar en algún momento de tu vida. ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Y por qué esta carta te puede dar la seguridad de que puedes retener y perseverar esta fe hasta el día que eres llamado? Porque hay un intercesor clamando por ti en el cielo. Porque su obra es una obra completa y perfecta en la cruz, y a Él le ha placido llamarte hermano, a Él le ha placido santificarte, a Él le ha placido llamarte celestialmente, y Él sigue llevando adelante su obra con nosotros. Terminemos con la aplicación de este mensaje. ¿Qué aprendemos de esta exhortación? Bueno, ¿qué puedo aprender? Número 1, la fidelidad es una experiencia comunitaria. Ser fiel a Dios es una experiencia comunitaria. Dependemos los unos de los otros. Somos realmente compañeros de un viaje espiritual. Saliste del Edén, saliste de Babilonia, estás fuera de Egipto, saliste del Éxodo, estamos caminando rumbo a la patria celestial. En algún momento de ese escenario nos encontramos. Entonces somos compañeros de viaje. Y en ese compañero de viaje, el verso 1, el verso 6, el verso 13 y 14 de este mismo capítulo habla de eso. Hermanos santos, es decir, esa fidelidad debe ser expresada en medio de una comunidad, no en el aislamiento. No te puedes replegar, no te puedes ir metiendo a un cuadrilátero e ir buscando una esquina donde esconderte para que otra gente no te dañe, para que otra gente no te afecte, porque la vida cristiana está diseñada para vivirse en comunidad. Lo otro es que si tu vida y mi vida en algún momento necesita ser exhortada o llamadas a cuentas por alguna área de nuestras vidas y tú rechazas las observaciones en tu contra, tu orgullo te sacará de esta carrera. Tu orgullo y tu aparente piedad o tu reputación farisaica impedirá que tú crezcas cabalmente en esa experiencia comunitaria. Número 2. Los fieles perseverarán hasta el final, verso 6 y verso 14. Es decir, esta exhortación nos alienta a mantenernos en nuestra confianza y en esa esperanza que nos enorgullece. Esta es una observación que se observa nuevamente públicamente.
Y número 3, la fidelidad es animada por un adecuado enfoque en la persona de Cristo. Versos 1 y 2. Fijamos nuestros pensamientos en el ejemplo supremo. Una relación saludable con Jesús es lo que realmente te va a alentar a perseverar. Puede ser animado por un personaje bíblico, puede ser animado por un misionero, por un evangelista, por un predicador, por un escritor de libros. Pero solo Jesús debe ser nuestro personaje decisivo de fidelidad. Por la fe confiamos que la justicia de Cristo nos pertenece. Por la fe confiamos y nos gloriamos solo en Él. Él es nuestro único orgullo y Él es nuestra infalible esperanza. Entonces, permíteme terminar comparando nuevamente a Moisés y a Cristo. Moisés era un hombre. Cristo es Dios hombre. Moisés era un pecador juzgado por su pecado. Cristo sin pecado, pero juzgado por los pecados de su pueblo. Moisés convirtió el agua del Nilo en sangre. Cristo convirtió el agua en vino. Moisés sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no los pudo conducir a la tierra prometida. Cristo sacó a su pueblo de la esclavitud definitivamente y nos llevará hasta la tierra de la promesa. Moisés habló de lo porvenir, Cristo lo cumplió. Moisés ministró las sombras, Cristo trajo la luz completa y el final del evangelio. Moisés fue parte de la casa, Cristo fue el dueño de la casa. Moisés fue siervo de la casa, Cristo es el hijo de la casa y el constructor de ella. Moisés fue fiel testigo de la revelación de Dios, pero Cristo es la revelación de Dios, la última revelación de Dios, el apóstol de nuestra salvación. Así que espero que cuando tienes este cuadro mayor de poder comparar a Moisés con Cristo, puedas llegar al entendimiento de lo lamentable que sería volver a la ley, volver a Moisés, no retener nuestra profesión, no retener nuestra esperanza y nuestra confianza en el sumo sacerdote cuando tenemos tan claro lo que está pasando aquí. Así que te animo esta tarde ya a tener una idea saludable de Jesús, a poder obedecer a Dios para aferrarte a su Hijo, a poder crecer en la comunidad de fe en la que Dios nos ha plantado, de tal forma que podamos obedecer a Dios en todo lo que Él nos ha llamado. Termino con las palabras finales de esta carta, Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, que así sea. Señor, te damos gracias esta tarde. Perdónanos cuando no hemos considerado a Jesús como estos versos nos llaman a hacerlo. Perdónanos cuando nos hemos perdido en el limbo, cuando hemos visto a David, a Pablo, a Abraham, a Josué, a Nehemías, a estos grandes titanes, pero hemos perdido la bendición de poder considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra fe, de la fe que profesamos. Ayúdanos, te pedimos perdón por vivir dominados por una religión de obras. Te pedimos perdón por muchas veces querer regresar a las formas arcaicas que ya no sirven.
Perdónanos por querer añadir al regalo de la salvación, un regalo tan precioso y que costó tu vida, el esfuerzo y el intento de nuestra carne. Cuando por tu palabra somos convencidos realmente de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas de nosotros. Señor, yo pido que al venir a ti por tu gracia y tu misericordia, yo pido que al acercarnos a ti con toda confianza y con toda seguridad en esta tarde, podamos asumir el hecho que no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Que el Padre que está en los cielos no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Y que realmente cuando entendemos tu obra sacerdotal es que podemos saber que somos hermanos santos, llamados eficaz y poderosamente desde el cielo a la salvación. No permitas que nuestro orgullo y nuestra soberbia vayan en aumento, de tal forma que pensemos que tú no puedes quebrantar y romper nuestros pecados. No permitas que creamos las mentiras de este siglo, del diablo y del mundo, que no hay transformación y que no hay cambio para mí, cuando realmente tú eres poderoso para transformar. Transformaste a Pablo, Señor, quien era esa bestia salvaje que simplemente estaba buscando cristianos para devorar, y lo hiciste un hombre santo para servirte a ti. Llamaste sin lugar a dudas, mientras el autor de los Hebreos está escribiendo esta epístola, a muchos desde el sistema antiguo de los sacrificios levíticos, y les mostraste cómo tú eras mayor que Moisés. Así que esta tarde nos gozamos en saber que no hay pecador que se resista a ti. No hay pecado que sea tan grande para que tú puedas quebrantar. Y hoy exaltamos, glorificamos, bendecimos al autor, al consumador de nuestra fe, al autor y consumador de nuestros pensamientos. Y te decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu reino es eterno. Tu reino es eterno. Tu reino es genuino. Tu reino es verdadero. Y cuando llega a nuestras vidas, irrumpe como nada ni nadie lo puede hacer para quebrantarnos y para llamarnos a ti. Gracias te damos, Señor. Terminemos este tiempo ahí donde estás. Levanta tus manos y da gracias al Señor por tu salvación. Dale gracias al Señor. Y si no eres salvo y ahora el Señor ha quebrantado tu vida, entonces dile: sálvame, Señor. Señor, la salvación te pertenece, la salvación es tuya. Estamos agradecidos de poder saber que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y solo podemos venir a ti humillados, rendidos, postrados ante la evidencia de que somos pecadores que necesitamos ser salvados. Gracias, Señor. Gracias te damos, precioso y amado Señor. En tu nombre oramos, esta tarde, Señor, y te levantamos solo a ti, precioso Cristo.